Voy a apagar la cámara. ¿Ya lo vieron subido al práctico? Si no lo vieron, les muestro. Ya está subido. El práctico es de lo que venimos hablando. Hoy nos vamos a desviar un poquito porque me parece importante que conozcan dos temitas. Acá está el práctico. Fecha de entrega 15 de noviembre. Solamente nos quedan ver unas cuestiones ahí referidas a los reguladores conmutados. Ahí está el práctico, son 7 ejercicios creo. El primero, bien sencillo, de tipo teórico, explica el funcionamiento básico del diodo Zener, diga cómo es la gráfica de tensión corriente. No le pedimos nada referido a cuestiones comerciales, del nombre y qué sé yo. En el ejercicio 2, ahí tienen que armar en LibWire ustedes el regulador Zener. Si ustedes ven, alimenta con 220, tiene un transformador que manda 15 voltios aquí a la salida, eso se rectifica con un puente rectificador, después se filtra con un capacitor C1, lo que ustedes tienen que hacer es dimensionar C1 y R1 para que dé esta respuesta. Todo eso está explicado en el video que vimos en la clase anterior, a donde lo va llevando de la mano para hacer los cálculos. Aquí también se le puso un voltímetro para medir la tensión, un amperímetro para medir la corriente. Sí, es el capacitor el que le da la forma de diente cierre, Sí, según señor. el video que vimos. Y el Zener entrega una salida estabilizada, ¿ven? Y acá se le puso un resistor fijo de 100 ohmios y uno variable, de forma tal que se pueda ver cómo estabiliza la tensión en este valor cercano a los 6 voltios, por más que este resistor, que representa aquí una carga, sea variable. El ejercicio 3 es para ver cómo, poniéndole un ayudante acá, se puede subir la corriente, el rango de corriente para la tensión estabilizada. Ahí lo que tienen que hacer es armarlo, simularlo, explicar el funcionamiento y apuntar conclusiones. El ejercicio 4 es el regulador con amplificador operacional. Acá tienen una referencia de tensión que es fija y la toman de un diodo Zener. Como la corriente que toma el operacional es prácticamente cero, la tensión esta es fija. Entonces se toma una muestra de la tensión de salida y se la compara con esa referencia. Entonces en función de esa diferencia va a ser que se va a manejar la conducción de este transistor. Y ya hemos comentado de que todo esto se integra en los reguladores que están integrados en un circuito. Antes de eso, el ejercicio 5 dice dibuje el diagrama de bloques de una fuente regulada lineal y explique cada una de sus partes. Y ahí ya saben de que tiene la entrada, el transformador, el rectificador, el filtro y el regulador, en el caso que lo tenga. Sí tiene que tenerlo porque es regulada. Diagrama de bloque, profesor, o sea, Diagrama de bloques. así Sí, sí, conceptual, digamos. sí, señor. Parecía eso que está en el apunte. Sí, el ejercicio 6 dice
Explica el funcionamiento de los reguladores integrados, que son el 78X y 79XX, que son tensiones fijas, positivas y negativas respectivamente, y el 317 y el 337, que son reguladores a donde la salida se puede variar. El 317 positivo, el 337 negativo. Y el ejercicio 7 dice cómo dibuja el diagrama de bloque de una fuente conmutada. Eso sería lo único que nos está faltando. Pero antes de que veamos ese tema, quería que veamos unos videos que habla de los disipadores en general, en particular en las fuentes de alimentación, y si es de potencia, si es de una potencia considerable, seguramente hay componentes que tienen que llevar disipadores. Aquí les habla Manso al respecto, lo escuchemos. Después habla de una protección bastante simple, sencilla y barata, son los fusibles. Vamos a ver este de disipadores y estos dos de fusibles. Bastante interesante, con muchos detalles prácticos. Así que tengo que hablar de los disipadores, porque estas cosas se queman. Importante los disipadores, mirad, es muy corto, o sea, es muy de sentido común, la verdad. Porque esto, ya sabéis que el enemigo de la electrónica es la temperatura. Entonces, si pasa mucha corriente, pues eso lo calienta y se puede derretir, digamos, dicho mal y pronto, ¿vale? Pero un regulador por sí mismo disipa 2 o 3 vatios. creo que ya les comenté, pero uno de los comportamientos que tienen los materiales semiconductores es que cuando sube la temperatura, baja la resistencia. Entonces, al bajar la resistencia, aumenta la corriente. Y si aumenta la corriente, aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. O sea, hay que evitar que el semiconductor entre en ese ciclo que tiene una realimentación positiva. También le llaman efecto bola de nieve o avalancha, porque si ustedes lo dejan, eso termina rompiéndose por el efecto de esta bola de nieve. Pongamos 2 vatios. Sí, Una preguntita que no tiene que ver con regulador y radiador, pero es con el tema de consumo de corriente. Con respecto a la celda Peltier, ¿sabes si ya hay alguna que no consuma tanto o siguen siendo todas más o menos iguales? mira, yo sé muy poco de esas celdas. No te podría responder, no sé los avances que hay. La verdad que no sabría qué decirte al respecto. Sí, sí está bien, pero digamos que él me pregunta si cuáles son los avances, una cosa así me preguntó. No, la verdad que no sé. Claro. Sí, la verdad que no sé nada del tema. Por eso es que no me atrevo a decir nada. Bueno, sigamos. Sigamos, profe, de curioso no. Peor de los casos. Disipa 2 vatios, quiere decir que si tú estás entregando aquí, yo qué sé, hostia, es decir, tú metes aquí, por ejemplo, 78,05, por poner ejemplo, que te da 5 voltios, pero tú no tienes que meter más voltios. Imagínate que le estás metiendo 6 voltios, ¿vale? Por aquello que os conté de que tiene 6 voltios con rizado y él te da 5, es el rizado y se papea este voltio. Y en este voltio que se papea, para darte estos 5 precisamente,
preciosos voltios, ¿vale? Todo esto que se papea lo tiene que convertir en su trabajo que hace, pero en calor, lo que le sobra, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, ¿qué potencia está gastando este? Bueno, pues tiene potencia y es tipo V, ¿no? De toda la vida. Si aguanta 2 vatios, lo máximo que puede, pongamos en peor caso, 2 vatios, ¿qué corriente puede dar para comerse que a 5 voltios? No, este se come 1 voltio, de 6 a 5, esto es 1 voltio, diferencia por 1 voltio, o sea que puede dar 2 amperios. 2 amperios por el voltio que se come da 2 vatios, ahí va bien. Ahí está el límite, pero va bien. En el momento en que tú no le estés metiendo 6 voltios, sino que le estés metiendo 8, entonces él se tiene que comer 3 voltios. Y ya no puede 3 por 2, 6 vatios. Estaría consumiendo y se quemaría. ¿Vale? Entonces es importante, se quemaría de autofreírse a sí mismo. De lo caliente que se pone, el integrado, de lo caliente que se pone, si os pasa, esto se pasa a todos, de lo caliente que ponéis, os quemáis y dejáis de pensar. Pues esto le pasa lo mismo. Entonces hay que disipar esa energía, hay que soltarla, hay que sacarla, ¿sabes de qué hablo, no? Bien. Entonces hay que ponerle un disipador, porque claro, tú, un integrado como te pasa a ti, tú solo, pues, caminando por la calle no disipas ese exceso de energía que tienes, ¿vale? Necesitas alguna cosa que te ayude a disiparlo. Bueno, vamos a centrarnos. El disipador típico que se pone es un radiador. De punky, ¿no? Un radiador, ¿qué es un radiador? Pues un radiador, los radiadores que tenéis. Ahí ustedes van a observar que todos los radiadores o disipadores tienen aletas, porque la capacidad para irradiar calor es proporcional al área que tenga. Entonces, para que tenga más área, ocupando relativamente el mismo espacio o volumen, se le hacen esas aletas. En casa de la calefacción, pues igual, es un hierro. Es un hierro que te ayuda con muchas puntas, porque el calor para disiparse necesita ese tipo de puntas para que el calor se vaya, lo radie, ¿vale? Por radiación. Y luego, pues, y con esto ya aguanta más vatios. Y si no es suficiente, que por radiación pierda el calor rápidamente, porque si no se fríe. Y si no es suficiente, que por radiación pierda el calor rápidamente, porque si no se fríe, pues entonces le pones. Y si no es suficiente, que por radiación pierda el calor rápidamente, porque si no se fríe, pues entonces le pones convección, es decir, un ventilador. ¿Habéis visto los micros, no? Los ordenadores tienen el micro, su radiador y luego un ventilador encima. Y luego otro ventilador aquí. ¿Vale? Para que se vaya calor, se vaya calor, se vaya calor, porque el calor necesitas, a veces tú, cuando te vas a tomar el café, oye, quema, o la sopa, uy, quema, ¿qué haces? ¿Qué haces? Soplas. ¿Por qué soplas? Porque el calor sale, pero se queda ahí pegadito a la superficie y no se va, no deja salir más calor del café. Entonces, ¿tú qué haces? Entonces, todo el calor que había en la superficie de aire que cubría encima del café, se va. Y le deja salir todo el calor del café a llegar a otra superficie. Suelta el calor y calienta el aire que hay al lado de la sopa o del café. Y tú vuelves a soplar. No, es decir, el café está solo. Hace rato quería volver, pero aquí, por ejemplo, si ustedes observan, ese es un disipador o radiador, y estas flechitas que van hacia arriba es el calor. Hay muchos diseños a donde al radiador no lo ponen de manera vertical. Esa es la manera correcta de ponerlo. Esto es una vista de planta, ¿no? El calor siempre tiende a irse hacia arriba. Entonces vos tenés que poner las aletas de forma tal que de favorecer ahí esa conducción de calor se llama por convección, para que por convección el aire se vaya para arriba, el aire caliente se vaya para arriba. Si vos a esto en vez de ponerlo parado lo pones acostado, y ahí le están reduciendo la eficiencia del disipador. Soltando el calor por radiación, por eso esto se llama radiador, pero si soplas por convección te llevas el calor y eso le ayuda un montón. Por eso en la electrónica ves muchos radiadores y a veces ventiladores. Vale, importante, la ciencia de la disipación es una preciosidad. Aquí hay todo un circuito de calor con sus resistencias y tal. Importante, cuando se te quema esto, tu 7805 o 350 o el que sea, tu regulador de voltaje, tú te lo vas a quitar, lo vas a
tirar, vas a la tienda, vas a comprar uno, lo vas a poner, le vas a poner este H y lo vuelves a quemar. ¿Por qué? Porque no has puesto la pasta infernal esta que hay aquí, una especie de chicle que te venden, una pasta blanca, que ayude a que entre el hierro, porque claro, este bicho, digamos que es así, con sus 3 patillas, y tu disipador es una movida así, como sea, cuanto más grande mejor, ¿vale? Pero aquí, si hacemos un pequeño zoom, ¿qué vemos en el zoom? Si hacemos un pequeño zoom, ¿qué vemos? Pues que la superficie del disipador negra, si lo viéramos en un microscopio veríamos que no es tan plana, es un poco rugosa. Y la de tu integrado, este encapsulado se llama TO 220, pero en cualquier encapsulado, pues también es rugoso. Con sus patillas, ¿vale? Lo exagera un poco el dibujo. El bicho, tu regulador de voltaje, que para no freírse dentro tiene que soltar el calor, se lo está pasando el disipador, de aquí a aquí, hacia allá va el calor, pero solamente tienes este puerto, y a lo mejor este puerto, y hay poquitos puertos para pasar, ¿de acuerdo? Por eso te venden esa pasta, ¿de acuerdo? Que antes se ponía una mica, pero bueno, pues poner esta pasta, que es una magnífica conductora térmica, pero muy mala conductora eléctrica. Entonces, lo que tú quieres es que el calor se pueda ir, te alivias ahí, ¿vale? Radiadores fundamentales cuando están trabajando al límite de estos trastos. ¿Wove? En Cetrogar aprovecha el Cyber Monday del 1 al 3 de noviembre. Hasta 9 cuotas sin interés en los mejores celulares y envíos a todo el país. Nada te atrapará si estoy yo. Va. Bueno, veamos este, después vemos el fusible y de paso le sirve para el práctico. Vamos allá, venga con ánimo, con alegría, a ver las fuentes de alimentación lineales. Lineales, porque las fuentes de alimentación conmutadas son para adultos. O sea, que son tela. Tienes que entender estas primero para poder entender las conmutadas, ¿vale? Que son las que llevan los ordenadores y las que se ponen, las que casi ahora se hacen más, ¿vale? Pero primero hay que entender estas, y todavía hay muchísimos aparatos de alta calidad que tienen estas fuentes, ¿vale? O los antiguos, todos tienen este tipo de fuentes, las fuentes lineales, ¿vale? La fuente es fundamental, no te hagas líos, la fuente es lo más importante. Si tienes que aprender una cosa electrónica, aprende fuentes. ¿Por qué? Pues porque toda la electricidad es con alterna. Aquí está, la alterna es con la electricidad, toda la electricidad es con la alterna, nos trae la energía, es para el transporte de la energía viene en la alterna, y resulta que toda la electrónica necesita continuo, ¿vale? Entonces todos los aparatos de electrónica, todos tienen una movida que te cambia de alterna a continua, y eso se llama fuente de alimentación. Y encima, o sea, no solo lo tienen todos los aparatos de electrónica, sino que encima, a no ser que tengan batería, que entonces ya es continua, pero todos los que se enchufan, todos tienen fuente de alimentación, y encima es lo que más se rompe. O sea, no sé, el 80% de las averías son de fuente de alimentación. Esto, ¿tú te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que si sabes, si te miras estos vídeos de fuente de alimentación y entiendes cómo funciona, vas a saber arreglarlas. Eso significa que cualquier aparato que caiga, el 80% de los aparatos rotos que caigan en tu mano a lo largo de tu vida y de la de tus colegas, los vas a poder arreglar. Directo te vas a ahorrar, ¿vale? Es importante, ¿vale? No solo por el tema del trabajo, sino aunque sea por un tema estrictamente personal. Yo arreglo montones de cosas en mi casa, porque se rompe la fuente, siempre. Entonces entienden bien esta fuente, cómo funcionan las cosas, la fuente, y las fases, y cuando las entiendas, yo voy a explicarlas aquí muy rápido, y luego ahí habrá enlaces por ahí en algún lugar virtual del mundo, que te mandarán tengo unos vídeos sobre reguladores, sobre filtros, sobre rectificadores y sobre transformadores, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Pero el mapa gordo y en general es el siguiente. Hemos dicho que tienes alternas, o sea, tú al principio lo que cuentas, lo que enchufas aquí es alternas, es decir, es una movida en Europa de 230, es decir, que llega hasta 325 voltios, y
y baja hasta menos 325 voltios. Eso es lo que se llama 230 de alterna. AC. En Américas, en la gran parte de las Américas es 130, o sea. ¿Vale? Pero en cualquier caso es la tensión con la que te llega la energía. ¡Wow! Muchos voltios, poca corriente. Muchos voltios, poca corriente. ¿Vale? El transformador lo que me va a hacer en la primera fase es decir, eso se acabó, esto se acabó, esto de ir hasta 325, no, porque yo lo que quiero acabar es con una cosa de 5 voltios fija en el tiempo, que me están dando todo el rato 5 voltios fijos. No quiero que me subas hasta 325 positivos y luego hasta 325 negativos y luego 325. No. Yo quiero este rollo. A ver cómo te las arreglas. Pues eso es una fuente. Entonces, el primer soldado que se encuentra en la alterna es el transformador, que te transforma de 325, pues lo sube yo, hasta más o menos 15. O más o menos 12, depende de la fuente, Aquí, pues yo qué sé, de más 15 y menos 15. Esto sería como mucho. ¿Vale? El transformador transforma la tensión de grande a pequeña. Eso hace que la corriente sea pequeña a que sea grande, ¿vale? Ojo, que la potencia I por V es igual antes y después, ¿vale? Esto es el transformador. Baja la tensión a costa de subir la corriente, ¿vale? Después te encuentras con un rectificador. ¿El rectificador qué hace? El rectificador lo que hace es rectificar lo malo, lo mata. Las ondas negativas las mata y deja solo las positivas, ¿vale? Está el rectificador de media onda o el rectificador de una completa, que las negativas las convierte en positivas y obtendrás esto. O no, es lo creciente, ¿vale? Después del rectificador tendré el filtro. El filtro es una movidilla esta que me consigue hacer, si tenían esto, que me entregaba el rectificador, las ondas rectificadas solo positivas, el filtro lo que hace es, se carga, se va a filtrar, quita todas las frecuencias altas, es un filtro pasa baja, solo te deja una cosita así con un rizadillo así. Cuanto menos rizadillo mejor, ¿vale? Y por último está el regulador. El regulador, a lo mejor este rizadillo está a lo mejor en 7-8 voltios. De 7 a 8 voltios, baja a 7, sube a 8 o 9, ¿vale? Y luego tengo la última parte del regulador. El regulador lo que me hace es, a costa de quitarse todos estos 7-8 voltios, este rizado que me sobra, te entrego solo 5, pero fijos, sin ese rizadillo absurdo, ¿vale? Bueno, es una fuente de 5, pero no sé, que tiene de 15 regulables, variables, pero todas comparten estas 5 fases, 4 fases o etapas, ¿vale? Que de repente tienes esto, mides esto y dices, coño, no funciona el regulador, no funciona el filtro. Lo que más se rompe es el condensador del filtro, a veces el regulador. El condensador del filtro, si se rompe, te encuentras con que esto está mal, ¿vale? Y si mides aquí en medio, verás que el filtro tiene rizado, demasiado rizado, ¿vale? El transformador y el rectificador no se suelen romper. El rectificador si se rompe, como mucho se rompe y te hace media onda. Ahora sí puede sobrevivir la fuente, pero te dará cierto rizadillo, ¿vale? Si se rompe el regulador no tienes nada, si se rompe el filtro o un diodo del rectificador, entonces tienes más rizado del debido. Y ese más rizado del debido puede ser letal, fatal para el aparato, que si tu aparato necesita 5 y de repente que en un momento no los tiene porque hay un rizado, se te está colando el rizado, pues ahí se te apaga. Te enciendes, te apaga, te enciendes, te apaga, miles de veces por segundo, entonces no arranca. Yo he arreglado fuentes, muchas así, es decir, que aparentemente da la tensión buena, pero el aparato no acaba de arrancar, porque tiene un microprocesador que necesita los 5 voltios fijos limpios todo el rato, ¿vale? Entonces si tienes un rizadito que es un condensador que te ha faltado aquí, o un diodo que está roto, entonces no le estás dando una buena alimentación, le estás dando demasiado rizado. El aparato no te funciona. Si es una lámpara, va a funcionar siempre, pero si es un aparato un poquito más complejo, que ya necesita una alimentación más fina, como yo, pues la gente fina necesitamos alimentación fina, hombre. ¿Vale? Bueno, este es el mapa. Ahora tú, si lo has entendido, es suficiente con eso, suficiente. Si necesitas entender alguna parte más en profundidad, te explico los distintos esquemas, circuitos que hacen las distintas etapas, ¿vale? Ready? Steady? Tu amigo está contento porque su banco le queda cerca. Bueno, vamos a ver este que está bastante bueno, que habla de los fusibles. Vamos con el fusible.
a ver, let's go. Fusible, fuse. ¿Qué es un fusible? Un fusible todos sabéis lo que es, yo creo, hasta mi madre sabe lo que es. Es un aparato que no tiene más que un hilito. Eso es un fusible. Lo puedes poner más bonito o más feo y lo puedes encapsular si quieres, pero es un hilo. Un hilo que se rompe cuando pasa más corriente en la de vida. ¿Vale? No tiene polaridad, lo puedes poner así o lo puedes poner así. Y cuando se va, lo quitas, lo tiras y pones otro. ¿Vale? Bien. Y a veces se arregla el aparato con eso. ¿Vale? De hecho, muchos aparatos tienen el fusible accesible al usuario. ¿De acuerdo? Que tú lo abres, vamos a hacer el fusible, lo tiras, van a la ferretería, compran otro, lo ponen y el aparato funciona. ¿Vale? Porque muchas veces el fusible, por viejo, por lo que sea, o por un exceso, alguna sobretensión, algún pico que haya habido, pum, se puede ir, pero el aparato no se rompe. ¿Vale? La mitad de las veces es por eso. La otra mitad de las veces el fusible se rompe para proteger alguno de los elementos de la fuente. ¿Vale? Porque, por ejemplo, si tu... Esta idea es importante. Si tu transformador aguanta 2 amperios, tu fuente aguanta 1,5 amperios y tu regulador también aguanta 1,5 amperios, ¿tu fuente de cuántos amperios es? ¿De acuerdo? Pues es una fuente de 1 amperio y medio, porque en cuanto pase 1 amperio, un poquito más de 1 amperio y medio, se van a ir y cuesta dinero. Entonces es mejor poner una cosa más barata, sacrificarla, una cosa que cuesta céntimos o centavos, la pones aquí y la pones de menos, claro, evidentemente, la pones de menos, la pones de 1 amperio. Vale, entonces en cuanto la carga que tú pones aquí sea pequeñita y requiera mucha corriente, en cuanto llegue a 1 amperio, este lo consigue dar, este lo consigue dar, este lo consigue dar, y este hace y se va. 1 amperio y pico. Entonces este se va. ¿Vale? O porque haya habido una sobretensión en la red o alguna sobretensión, o has puesto aquí has metido el tenedor ahí, o tu hijo ha metido el tenedor ahí, bueno, pues entonces hay un cortocircuito, y entonces hay un exceso de corriente, y entonces te interesa que no se rompa ninguna de las partes críticas de la fuente de alimentación, te interesa que se rompa el fusible, que es muy barato. Ojo, aquí puede ser una televisión entera, ¿de acuerdo? O lo que sea. ¿Vale? Entonces, es esa idea, ¿no? Es una cadena, cuando tiras así en plan Sansón, una cadena por donde se rompe, por el eslabón más débil, ¿de acuerdo? Entonces, interesa poner un eslabón más débil que los demás aposta, ¿vale? Para que se rompa el eslabón débil y no se rompa el resto de la cadena, porque es un eslabón fácil de cambiar y barato, ¿vale? A veces hay algo que se ha roto aquí, ¡buah! Se rota este, ¡buah! Se cortocircuita y entonces, claro, hay un exceso de corriente aquí, ¡buah! Y entonces se va el fusible, claro, porque aquí pasan 2 amperios, quiere pasar 1,1 amperio, en cuanto pasa ya 1,1 amperio, si has puesto un fusible de 1 amperio, ¡buah! Pues salta el fusible este. ¿Para qué? Para proteger a este, a este y a este. Lo cambias y se vuelve a saltar, porque hay una avería. Es decir, la otra mitad de las veces, cuando salta un fusible, lo cambias. ¿Que funciona? Arreglado. ¿Que no funciona? Hay que abrir y ver qué es lo que está roto y cambiarlo. Lo cambias, pones un regulador nuevo y ya pones un fusible nuevo, lo enchufas y ya no se debe ir, ¿vale? Eso es un fusible, para eso sirve, ¿de acuerdo? Símbolos lógicos del fusible, pues, o símbolos lógicos, símbolos eléctricos del fusible, pues estos y alguno más, ¿vale? Tipos. Bueno, el fusible, claro, tú lo compras y lo compras de 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, los que haya. Estos fusibles de cartucho hay un montón de amperios, y de miliamperios incluso, hasta de 10 miliamperios o un poco, hasta de 30 amperios, que los venden y que lo viene indicado ahí. Hay que tener muy buena vista y ver para qué los hay. Esos son los típicos de cartucho, ¿de acuerdo? También los hay los de tipo Philips, que son insertables, se pinchan, se sueldan en la placa, lo sueldas y ya está. También tiene aquí su código, que miras en el internet, los códigos, lo quitas, o sea, tú miras a ver si está roto o no. ¿Cómo se ve si un fusible está roto o no? Dentro lo que hay, hecho con una tecnología a otra, es un hilito, ¿de acuerdo? Que si pasa más de 1 amperio, lo que te diga, se funde. Entonces, con el polímetro en modo continuidad, que inyectas por el rojo y recoges por el negro, pita en los 2 sentidos, si está bien. Si ha saltado, no pita y no pita.
quieres mirar con la corriente puesta, miras aquí, hay 220, miras aquí, tiene que haber 220. Pues si 130, 130, tiene que haber lo mismo. Si está roto, aquí habrá 220 y aquí no. Lo van a dar. ¿Vale? Si es un pariente que le gusta mirar las cosas en forma, funcionando. ¿Vale? Los hay incluso que son SMD. ¿De acuerdo? Aquí tiene sus dos patitas y es un fusible SMD. Les llaman resistencias SMD. Se hace cada vez más. Es un poco cutre porque no los puedes cambiar. Necesitas un equipo de soldadura, de soldarlo, quitarlo, volver a poner otro y volver a soldar. Es más complicado. No está pensado para los usuarios, sino para nosotros, para los técnicos. Pero, bueno, le tienes que cobrar más a la persona que le vaya a reparar o más favores a la persona a la que vayas a reparar el aparato. ¿De acuerdo? A esos fusibles también se les llama fusistores, porque tienen la forma de un resistor, pero en realidad es un fusible. Se llaman resistencias fusibles, son resistencias de un ohmio, medio ohmio, ¿de acuerdo? Que no influyen para nada, no es una resistencia de un ohmio y ni se entera el circuito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es una resistencia muy pequeña. ¿Y cuánto cae aquí? Por R. Si la R es muy pequeña, pues la corriente que pierdes aquí es muy pequeña, ¿de acuerdo? Total, que se llaman resistencias fusibles. Tienen sus códigos y si se le va una, que hace eso, que no pita, sino que no pita, pues entonces se desuelda, se tira, se busca códigos, se compra otro igual y se pone, ¿vale? Fusibles de coche, esos que todos los conocéis, que son así, que en el fondo lo que tienen es un hilito. Además se ve, de acuerdo, que te dice, pues 2 amperios, ¿vale? Sus 12 voltios, que como todo coche, ¿de acuerdo? 2 amperios, 4 amperios, 5 amperios, van por colores, eso es muy fácil. Importante, no podéis... Claro, que alguien me dice, profe, si este fusible es de 1 amperio, imagino que este es de 1 amperio de coche. Tengo un fusible de 1 amperio de coche de 12 voltios, pues lo puedo poner aquí, ¿no? Porque al final, si va a saltar 1 amperio, ¿por qué más me da? ¿Qué más me da que sea de 12 voltios que sea de 230? No da igual, ¿por qué no da igual? Porque cuando el fusible está funcionando no hay ningún problema, la corriente viene y va, pero cuando se vuela, entonces aquí con 12 voltios no es capaz de la corriente de saltar de aquí a aquí, que está muy cerquita, están los polos. Pero si lo pones aquí, que hay 230 de diferencia, entonces puede ocurrirte que salte un rayo. Entonces no es fusible, ¿vale? Igual que no es fusible, entonces es importante que cuando cambies un fusible, sobre todo sea la corriente de una tensión. Claro, los de 12 voltios están muy cerca, los de 230 son más largos, están más separados los polos. Y los de 380 no te digo. Es decir, los fusibles tienen tamaños en función de la tensión que van a soportar para que no salte y se puede un arco, un rayo de un lado a otro, ¿vale? Entonces, cuando cambies un fusible, mirar el amperaje y también los voltios, ¿vale? No hagáis como hacen algunos que dicen, si el fusible, pues lo cortocircuito, pon un puente, un cablecito y ya está, funcionado, arreglado, muy bien, arreglado, pero no tiene protección de circuito. Entonces tú llamas a tu suegra te ha arreglado la radio. Mira, ponte un puente, ¿vale? Y había una avería que a lo mejor no da la cara cuando lo enchufas, sino la de 2 horas de trabajar. La de 2 horas de trabajar, esto se calienta mucho, prende fuego, se quema su cocina, tu suegra, ¿y cómo le explicas eso a tu mujer? No puedes. Entonces, tienes que poner un fusible como Dios manda. No hagas cortocircuito, hombre, si estás en una situación de vida o muerte y ha habido un holocausto y un apocalipsis zombie, pues oye, si tienes que poner un corto, pones un corto y no pasa nada, ¿vale? Y otra cosa, amperios, voltios, y otra cosa, la rapidez. La rapidez es importante porque hay fusibles rápidos y fusibles lentos, como todo en la vida. Hay gente más rápida y gente más lenta. En Centrogar, aprovecha el Cyber Monday del 1 al 3 de noviembre. Hasta 18 cuotas sin interés y envíos a todo el país. La rapidez. La rapidez es importante porque hay fusibles rápidos y fusibles lentos, como todo en la vida. Hay gente más rápida y gente más lenta. Entonces, un fusible rápido, que son los típicos, pues en cuanto alcanza el amperio o el amperaje que sea, en cuanto lo superas, se queman. En verdad se queman lo que ocurre es que tanta corriente que pasa, se calientan tanto que se derriten y se convierten en gotas. Cuando es un fusible de esos, qué sé yo, hay gotitas que se han derretido. Bueno, os estoy diciendo que fusibles rápidos, bien. En los fusibles rápidos, que son la mayoría, pues de 1 amperio a la de 1 amperio vuelan. Y está bien.
Pero hay veces que tu fuente de alimentación está alimentando una cosa que tiene mucho condensador y mucha bobina o mucho motor. Entonces, ya sabes, los condensadores hasta que se cargan, tardan. Y las bobinas hasta que se cargan de corriente, tardan. Es decir, muchos circuitos LC requieren al principio mucha corriente hasta que se cargan las bobinas, los condensadores, y se ponen a trabajar. Es decir, tienen, digamos, un régimen de trabajo que al principio se usa la corriente, y este es el tiempo, al principio requieren mucha corriente y luego ya se estabilizan y requieren menos corriente. Imagínate que luego requieren 2 amperios, ¿vale? Pero al principio es que gastan 8 o 10 amperios. Entonces, lo importante es que pongas, si pusieras un fusible rápido de 8 o 10 amperios, pues no te sirve de nada, estarías protegiendo una cosa que nunca ocurre, ¿vale? Y si lo pones de 2 amperios y medio, por ejemplo, en cuanto arranca, se va, ¿vale? A no ser que sea un fusible lento. Entonces, están pensados para eso, ¿de acuerdo? Y al principio tardan en calentarse, entonces un fusible lento de 2,5, si al principio le metes 8, 10, 15 amperios, no pasa nada, ¿vale? Hasta que se calienta pasa mucho rato y empieza realmente a ser fusible aquí. O sea, como si dijéramos, no empieza a existir el fusible como tal a partir de aquí, ¿vale? Entonces, hay aparatos que dicen, el fusible 2,5, se te ha ido, era un fusible lento, tú lo cambias por uno rápido y se te va, nada más encender, se te va siempre, ¿vale? Entonces es importante, pues oye, que era un fusible lento, no un fusible rápido, ¿vale? Lo pone, o sea, el fusible te pone ahí, en el castillo, tienes que tener vista de 16 años, porque te pone, yo qué sé, 2,5 amperios, 250 voltios aguanto, y soy F, de fast, o soy, como son los lentos, son low, ¿no? No, los lentos les ponen la T de time, de tiempo, ¿vale? Si tiene una F es un rápido, fast, y si tiene tiempo, que son más raros, pero son importantes para motores, máquinas y demás. Fusibles térmicos. Los fusibles térmicos son muy interesantes, vamos, en el fondo son sensores. Son unos bichos feos, muy feos, parecen como tiburones, no sé, una cosa feísima. Y te ponen los grados, 128 grados. Vale, entonces, son como sensores, como una NTC, una PTC. Lo que pasa es que cuando pasan esa temperatura, se van. ¿Vale? Suelen estar pegados al horno o a lo que se calienta. Por ejemplo, un horno, le pegas este fusible y es una forma de decirte que cuando pase de 128 grados, esto se abre y deja de funcionar el circuito y lo protege. ¿Vale? Algo ha pasado, que se ha calentado el horno de más, porque te has puesto a cocinar un cochinillo en agosto a 40 grados a la sombra en Sevilla y se te ha quemado. Pues no pasa nada, lo quitas y no hagas cochinillo a la sombra a 40 grados en agosto. ¿Vale? Y a lo mejor ese era todo el problema. Los venden de muchísimas temperaturas, evidentemente. ¿Vale? Están en hornos y cosas así. Luego hay unos fusibles que son electrónicos, más modernos. Son fusibles que se van y se rearman. Es decir, no tienes que cogerlo, tirarlo, desoldarlo a la basura, comprar otro y ponerlo, sino que cuando pasa cierta corriente, se abre y cuando se arregla el problema, lo apagas, vuelves a encender y sigue funcionando el fusible. Son electrónicos, son pequeños chips, ¿de acuerdo? Incluso los hay que son programables, los hay que son, que tienen más patillas y que son programables. Hasta el microprocesador puede programar cuando sueltas el fusible. ¿Vale? ¿Dónde van montados los fusibles? En los portafusibles. Es como los Sherpas. ¿Dónde van montados los que suben al Himalaya? Pues encima los Sherpas, porque tienen son así. Entonces, los portafusibles los hay, los de castillo estos, pues unas cositas así. También los venden, que se ponen por fuera para el usuario, que con una monedita rueda, quita y lo sustituyes y pones otro nuevo. Y también los hay aéreos, sobre todo los coches, los haces así, clac, los abres, quitas el fusible. Aéreos significa que no están unidos en una placa, sino que están en un cable, de repente se corta el cable, no es una movida así, digamos, y el fusible está aquí dentro, y el cable sigue por aquí y viene por aquí, y el fusible está aquí dentro. Vale, esto se desenrosca, clac, clac, lo quitas, lo tiras, pones otro, clac, clac, lo pones y ya está. Son los portafusibles. ¿Y qué más que decir? Bueno, ¿qué pasa cuando tienes un aparato, se te da el fusible y no puedes ver de cuánto es? Fácil. O si te estás haciendo tú un aparato de no sabes qué fusible poner, bueno, pues fácil. Si tu aparato es lo que estás enchufando, tiene aquí para poner el fusible. Este es el aparato. Se enchufa su alimentación, todo lo que tenga que hacer, ¿de acuerdo? Y en algún lugar tiene, al principio siempre, claro, porque al principio, porque
no vas a poner fusible aquí. Porque si el fusible salta con 1,5 amperes, salta cuando pasa más de 1 amperio, imagínate que es desde 1 amperio también. Y si salta con 1 amperio y pico, pues ya se ha fastidiado si es de 1 amperio, ¿vale? Entonces no interesa, porque la corriente viene de allí, hace la carga, entonces no interesa que el fusible esté aquí y salte cuando ya ha sobrecargado todo eso. Si interesa que salte lo primero, entonces en un circuito lo primero que ves es el fusible, ¿vale? Ahí, ¿vale? A tu resistencia de Thevenin de todo el circuito. Thevenin, ¿vale? Bueno, esto que estoy diciendo, Fernando, que se dice, ¿qué? ¿Cuánto es el fusible? Si no lo sabes, se te ha ido y no sabes de cuánto es. ¿Este fusible de cuánto es? No lo sé, pero viene en el aparato siempre la potencia. Yo qué sé, 200 vatios. Este aparato de 200 vatios. Tú ya sabes que la potencia es I por V. Y tú sabes la tensión que hay en tu pueblo, ¿no? Si la potencia son 200 vatios, la corriente es lo que quiero saber. 200 vatios máximo. ¿Vale? Que si es una tele y es una peli que es muy oscura, pues en ese momento gasta muy poco. Si tiene mucha luz, gasta más. Si una tele de 200 vatios, no está gastando 200 vatios todo el rato, ¿right? Solo cuando está con mucha luz, mucho sonido y al máximo, entonces está al volumen máximo, entonces puede gastar 200 vatios y te dicen no gastes más porque lo que más, bueno, para eso está el fusible. Si tú sabes que estás a 230, o bueno, a la tensión que estés en tu pueblo, bueno, pues despeja la corriente. 200 entre 230, ¿cuánto es eso, profe? 0,87 amperios. ¿Vale? Entonces, por un fusible de qué? ¿Lo pones de 1 amperio? ¿Lo pones de medio? ¿Lo pones de 0? Yo lo pondría de 0,75. ¿Para qué? Porque esto te está diciendo que aguanta 200 vatios. Y con 201 se quema. Entonces no lo vas a poner de 1 amperio, porque si pones 1 amperio, entonces ya se gasta. Pues si fuera de 1 amperio sería 1 por 230, 230 vatios. Estaría consumiendo 230 vatios. Igual se te queman otras cosas. El fabricante te asegura que con 200 vatios aguanta. Entonces no le pongas 1 amperio, porque entonces con 230 no has saltado aún tu fusible y se te puede estar quemando el aparato. Vale, entonces siempre hay que poner un poquito menos. 0,75 o 750 miliamperios, que es lo mismo. Y da pitch. Que no estás tranquilo, lo pones de 500 miliamperios, ¿vale? Y así, quiero decir, así no tiene más matemática ni más problema. Vale, si te pierde el fusible, pues lo calculas la potencia entre la tensión y ya está. Vale. Parecía una chorrada lo del fusible, pero la verdad que tiene cosas que es importante. Vale, está en todos lados y a veces muchas averías es el fusible. Repito esta idea importante. Si el fusible se va, lo cambias y se vuelve ahí, entonces no es el fusible lo que está roto. El fusible se ha roto para proteger algo que está roto ya. Algo se ha roto, ha habido un corto aquí o alguna movida, y entonces pones el fusible se ha roto para proteger el resto de lo que está roto. ¿Vale? Lo que está roto ya está roto. Pero quieres proteger el resto. Si no estuviera fusible, este se rompe, se lleva luego a este se lleva todos en cadena. ¿Vale? Entonces quieres poner un fusible para que se rompe algo y pase mucho corriente, se proteja el resto. Entonces, si el fusible lo quitas, pones otros que son muy baratos. Y se vuelve ahí, pues entonces hay otra avería. ¿Vale? Muchas veces hay otra avería. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta ahí sería todo lo que a mí me interesaría que ustedes conozcan de las fuentes lineales. Ahora tendríamos que comenzar a ver el tema de las fuentes conmutadas, que es un avance tecnológico respecto de las fuentes de alimentación. Yo seleccioné, como para ir llevando paso a paso este tema, un video que me ha parecido el más interesante para que veamos el avance tecnológico. Una fuente de poder es un dispositivo que alimenta el voltaje necesario a un aparato eléctrico o electrónico, tomando energía de las líneas eléctricas, ya sean domésticas o industriales. Las primeras fuentes de poder eran del tipo llamado lineal,
las cuales poseen unos cuantos componentes, siendo por ello muy sencillas y de fácil reparación. Veamos cómo funciona una fuente de poder de este tipo. Imaginemos que necesitamos una fuente de poder que entregue 12 voltios en corriente directa y necesite una entrada de 120 voltios en corriente alterna. La corriente alterna invierte su dirección 60 veces cada segundo. El primer componente de la fuente de poder es un transformador que reduce el voltaje entrante de 120 voltios alternos a 12 voltios también alternos. El siguiente componente es un conjunto de diodos que se encargan de convertir las alternaciones de la corriente provenientes del transformador, con lo cual la corriente alterna se convierte en corriente directa pulsante. Una forma muy común de arreglo de diodos es el circuito llamado puente rectificador. Este arreglo utiliza 4 diodos. Los diodos tienen la virtud de conducir la corriente únicamente en una dirección. Para los fines de esta explicación, daremos por sentado que el fluido eléctrico fluye libremente a través de cada diodo en la dirección mostrada por la flecha. Cuando la corriente procedente de la línea fluye en una dirección, encuentra el paso libre a través de los diodos identificados con los números 1 y 4. Con esto, si tenemos un foco conectado a la salida de la fuente, la corriente fluirá en la dirección mostrada por las flechas. Cuando se invierte la dirección de la corriente procedente de la línea, recordemos que esto sucede 60 veces cada segundo. Ahora encontrará el paso libre a través de los diodos identificados con los números 2 y 3. La corriente fluirá en la dirección mostrada por las flechas. Podemos ver que la corriente fluye a través del foco siempre en la misma dirección. De esta manera, la corriente alterna, que constantemente está invirtiendo su dirección de flujo, se convierte en pulsos que siempre van en la misma dirección, lográndose con ello una corriente directa pulsante. Para una aplicación muy sencilla, tal como cargar una batería o hacer encender un foco, esto sería todo lo que se requiere de una fuente de poder de 12 voltios. Para aplicaciones en equipos más sensibles, es necesario tomar en cuenta otros factores. En primer lugar, la falta de regulación. Como el proceso de rectificación produce 2 pulsos por cada ciclo, en un segundo se producen 120 pulsos. En la cresta de cada pulso, el voltaje alcanza 1.414 veces el valor nominal. Esto es, un voltaje efectivo de 12 voltios alcanza 16.97 voltios en el punto más alto de cada pulso. Un aparato electrónico delicado puede destruirse o al menos sobrecalentarse en estas circunstancias. El segundo problema es el filtraje. Aun cuando nuestra fuente ya esté proporcionando una corriente directa, esto es, que fluye siempre en la misma dirección, estará entregando una corriente pulsante. Para hacer funcionar casi cualquier sistema electrónico, el voltaje debe ser absolutamente constante, sin estar subiendo hasta 16.97 voltios ni bajando hasta 0 voltios. Aquí entra en acción otro componente, un capacitor. El capacitor actúa como un pequeño tanque de reserva que guarda energía cuando la fuente entrega su máximo de voltaje. En los intervalos en que la fuente no está entregando voltaje, el capacitor entrega su carga a la salida de la fuente, con lo cual el voltaje de salida se asemeja más a un valor constante. Sin embargo, el voltaje entregado por la fuente todavía tiene una componente pulsante que se conoce como rizo o zumbido, el cual se manifiesta como un sonido de fondo muy molesto en los receptores de radio y amplificadores de audio. Para evitar esto, es necesario agregar más componentes de filtraje, tanto capacitores como inductores. Todo esto hace aumentar el costo de la fuente, su complejidad, su peso y espacio que ocupa, ya que los componentes, especialmente el transformador y los elementos de filtraje, pueden ser bastante voluminosos. Teniendo todo esto en cuenta, ahora pasaremos a echar un vistazo a otro tipo de fuente de poder que supera todos estos inconvenientes, la fuente conmutada. La fuente conmutada es mucho más eficiente que la fuente de tipo lineal. Se puede
puede obtener el mismo rendimiento con componentes mucho más pequeños y ligeros. El transformador mismo, que reduce el voltaje, es mucho más eficiente, más ligero y ocupa la quinta parte del espacio que ocupa el transformador normal. Los componentes de filtraje también son de menor tamaño y su salida prácticamente está libre de zumbido. La eficiencia de este tipo de fuente es tan grande que basta un pequeño abanico para disipar el calor producido por su operación. Por otra parte, su regulación es excelente, muy apropiada para delicados componentes electrónicos, tales como microprocesadores, dispositivos de almacenaje de información y otros aparatos de alta precisión. Veamos cómo funciona. Lo primero es rectificar la corriente procedente de la línea de alimentación para obtener un voltaje directo. Esto se hace mediante un puente de diodos para obtener un voltaje relativamente elevado. También lleva filtraje. En voltajes altos el consumo de corriente es bajo y es más fácil reducir el rizo o zumbido. A continuación se usa un circuito oscilador que entrega una señal pulsante cuadrada a una frecuencia mucho mayor, del orden de 20.000 a 100.000 ciclos por segundo. Esta señal activa un par de transistores de tipo FET, los cuales funcionan como interruptores, de esta manera encendiéndose y apagándose, con lo cual desperdician poquísima energía en la forma de calentamiento, pues nunca conducen a medias, sino que su ciclo de operación está en cero y máximo, tal como lo haría un interruptor apagado o encendido. La salida pulsante de estos transistores se alimenta a un transformador con núcleo de hierro pulverizado, llamado ferrita, con lo cual virtualmente se elimina la pérdida por histéresis y corrientes parásitas. Con esto, el transformador puede ser muy pequeño y funcionar a baja temperatura. Un puente de diodos adicional rectifica la salida de dicho transformador, entregando una corriente directa pulsante de alta frecuencia, supersónica, pues es totalmente inaudible, la que puede ser filtrada con suma facilidad con un capacitor de tamaño reducido. El circuito oscilador que entrega la señal cuadrada a los FETs está contenido en un circuito integrado que tiene la facultad de modular la oscilación en anchura de pulsos, con lo cual se puede obtener en la salida del transformador un voltaje regulado. Por si esto fuera poco, se puede tomar una muestra del voltaje de salida y alimentarse al circuito oscilador para que la salida quede regulada automáticamente al nivel que se desee. El transformador puede tener varios secundarios con sus respectivos diodos y filtros y tener con esto una fuente de voltajes múltiples. Con solo regular una de las salidas quedan reguladas todas las demás. Las modernas computadoras son posibles gracias a las fuentes conmutadas. Una pequeña fuente conmutada produce todas las salidas necesarias, tanto positivas como negativas, en diferentes voltajes. Haciendo una comparación en ambos tipos de fuentes de poder, las fuentes de tipo lineal son sencillas, confiables y tienen buena regulación, que se puede aumentar mediante la adición de reguladores electrónicos. También tienen a su favor ser más fáciles de reparar y mantener. Los factores en contra son su ineficiencia, alto costo, además de ser voluminosas y pesadas. Por su parte, las fuentes conmutadas son eficientes, tienen buena regulación, poco peso y muy bajo costo. Las desventajas más notables son su complejidad, una mayor dificultad en su reparación y mantenimiento. Tal vez una de las desventajas más molestas de estos pequeños aparatos es la gran cantidad de interferencia electromagnética que producen y que interfieren en la operación de otros sistemas electrónicos. Su operación en base a ondas cuadradas genera gran cantidad de armónicos que son emitidos como ondas electromagnéticas que prácticamente anulan la recepción de AM, amplitud modulada. Esto es a grandes rasgos una reseña de las diferencias entre estos dos tipos de fuentes de poder
que han impulsado grandemente la tecnología electrónica. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Bueno, ya no vamos a suscribir. Muy bueno el video, señor, clarito. Sí, Buenísimo, ingeniero. ahí vamos a dejar, ya vamos a continuar con esto. Ahí encontré un canal que alguien me lo mencionó el otro día, de un hombre apellido Cadenas, es español. Tiene muchos videos respecto de las fuentes de alimentación conmutadas, inclusive ya lo voy a armar y lo voy a subir al aula virtual, específicamente como canal de Cadenas. Más o menos les voy mostrando, a ver, y ya terminamos. Profe, Sí, el diagrama de bloque que mostraba ahí, ese vendría a ser el que se necesita para el ejercicio 7, ¿verdad? podría ser, pero hay otros mejores. Ahí me gusta más el que muestra Manso. Claro, claro, pero ¿es de fuente computada también? No me acuerdo. Sí, mira acá Ah, en sí, el, sí, bueno, entonces ya en vamos a el ver aula cuál. virtual, acá está el mapa de la fuente de alimentación conmutada. Ya el viernes, si Dios quiere, lo vamos a ver. Y aquí abajo de esto le voy a armar el canal de cadenas, que me ha gustado, lo he estado viendo en estos días. Mira la cantidad de videos que tiene, todos estos son de cadenas. A partir de ahí para abajo son todos muy interesantes, tiene un montón. También estaba armando en LibWheel un circuito que para hacer una simulación con el regulador conmutado, pero no estoy conforme cómo funciona, por eso no les muestro. Sí, lo que pasa es que las fuentes de alimentación conmutada, es decir, los equipos informáticos cada vez necesitan más velocidad, cada vez necesitan mayor capacidad de almacenamiento y todas esas cosas eh, repercuten en la fuente de alimentación. Cuando más funciones tienen, más funcionalidad, más velocidad, etcétera, etcétera, y bueno, requieren fuentes de alimentación más grandes. Por eso es que en los equipos, digamos, informáticos que tienen más prestaciones, bueno, necesitan fuentes más grandes. Digamos, esa es la diferencia eh, que hay en cuanto a potencia. Lo otro no sabía, me llama la atención que te digan que si es de 600 vatios, entrega 500 vatios. No, la verdad que no sé. En general, como recomendación general para cualquier equipo electrónico, es que si la potencia máxima que disipa un equipo, que puede disipar, digamos, sea 1000, y bueno, no lo hagas trabajar a 1000, hacerlo trabajar a 800, a 700, porque si vos lo haces trabajar continuamente a la máxima potencia, seguramente le va a estar disminuyendo el tiempo de vida. O sea, eso como norma general en los equipos electrónicos. Ahora, eso de que dicen que es de 600 vatios, pero que entrega 500, probablemente se estaba refiriendo a que son de 600 vatios, pero mejor si la haces trabajar a 500. No sé si por ahí va el comentario que te hizo ese vendedor. La verdad que no sé. Claro, lo que pasa es que, como te digo, en los equipos modernos, o sea, cuando este, más rápido, más capacidad de almacenamiento tenga la computadora, y seguramente requiere
mayor potencia. Mira, ya estamos sobre la hora. En la clase que viene, háganme acordar que les comente por qué los circuitos digitales, en teoría, que consumen una potencia cero en los dos estados, porque los circuitos digitales, que se los implementa con transistores, son llaves que abren y que cierran. Ya. Abre, cierra. 0, 1, 0, 1. Entonces vos decís, en el 0 es un circuito abierto. Entonces, si no hay corriente, no hay consumo de potencia, ¿sí o no? Porque la potencia es I por V, como dicen los españoles. O sea, es tensión por corriente. Si la corriente es 0, la potencia que consume es 0. Y cuando el circuito está en 1, o sea, cerrado, si bien hay corriente, pero la tensión en un cortocircuito es 0. O sea que hay corriente, pero no hay tensión. Entonces, ¿qué potencia consume? 0. Entonces voy a decir, si vos un transistor lo haces trabajar en corte y saturación, y en corte consume potencia 0, y en saturación también consume potencia 0, ¿por qué los equipos digitales consumen potencia? Bueno, consumen potencia porque esa llave, esa implementación con el transistor, no es perfecta. Entonces hay un pasaje del 0 al 1 y del 1 al 0 por la zona de trabajo del transistor que se llama zona activa, y en la zona activa sí consume potencia. Entonces, si vos pasás una vez cada hora, no hay problema. Pero si pasa una vez cada minuto, ese pasaje son pequeños instantes de tiempo que consume. Vos fíjate las frecuencias que están trabajando los microprocesadores actuales, en el orden de los gigahertz, o sea que la conmutación de los transistores es alta. Entonces el pasaje por la zona activa, que es donde se produce el consumo de potencia, es más frecuente. Cuando mayor es la frecuencia, entonces esa es la razón por la cual los microprocesadores más modernos que trabajan a mayor velocidad, porque esa es la carrera tecnológica, conseguir que los componentes trabajen cada vez a frecuencia más elevada. En teoría, lo ideal sería una frecuencia infinita, pero eso todavía no existe. Los límites tecnológicos, que alguna vez si quiere hablemos de eso, se refieren a cuestiones capacitivas. Entonces los fabricantes trabajan justamente con ese tema para mejorar las tecnologías de fabricación de forma tal que las capacidades se disminuyan. Pero la capacidad es muy difícil de sacarla porque un capacitor existe cuando hay un conductor, un aislante y otro conductor. Entonces, en todo circuito eléctrico electrónico vos vas a tener conductor, aislante, conductor. O sea que en todo circuito eléctrico electrónico hay un capacitor que está bien, tiene una capacidad muy chiquita, pero si vos subís la frecuencia, y ustedes saben que la reactancia capacitiva, o sea el efecto capacitivo, cuando sube la frecuencia, sube el efecto capacitivo. Entonces ese es el límite tecnológico que estamos teniendo actualmente y vamos a tener siempre. Ellos implementan métodos para fabricación de circuitos integrados a donde van disminuyendo la capacidad, esas capacidades eléctricas, para poder subir la frecuencia. Ahora, vos subís la frecuencia y subís el consumo. Por eso es que los microprocesadores modernos ya necesitan hasta un disipador encima. Perdón, un ventilador, un cooler. Así que ya. Sí, sí, sí. Vos estás enamorado de las celdas Peltier, ¿no? Alguna vez deberías darnos una clase.